El video de la boda se detuvo justo en el momento en que la mano de mi esposa tocó el muslo de Pablo. Nadie prestó atención a ese gesto. Solo yo. La mano de Carmen sobre el traje azul de Pablo Núñez, amigo de la familia desde la infancia. Rebobiné un poco. Nadie miraba la pantalla. Volví a pulsar, play. La cámara se movía entre las mesas, enfocando a los novios que bailaban, y al fondo, a un lado, se veía a Carmen y Pablo, sentados muy cerca el uno del otro. Cuando la imagen volvió a esa mesa, la mano ya estaba donde no debía estar. Apagué la televisión sin decir nada. Mi cuñado protestó y me preguntó qué estaba haciendo, ya que estaba empezando su divertido baile. Le dije que el archivo se había bloqueado y que lo vería más tarde en el ordenador. Carmen entró en la sala, vio que tenía un aspecto extraño y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado del trabajo. Se acercó, me dio un beso rápido en la frente y siguió colocando los platos, como si nada hubiera pasado. La boda había sido 2 semanas antes. Recordaba haber visto a Carmen y Pablo varias veces, bailando en grupo, hablando en la barra, cosas normales entre viejos amigos. Pero no recordaba esa mano. En el grupo familiar todavía había fotos de la boda. Vi varias en las que Carmen y Pablo estaban juntos. En una estaban en la barra, en otra, en una mesa con amigos, en otra más, en la pista de baile. Siempre estaban demasiado cerca. Deslicé el dedo y vi una foto que no recordaba. Carmen estaba de espaldas y Pablo se inclinaba hacia su oído. Ella inclinó ligeramente la cabeza. La hora de la foto era las 3:38 de la madrugada. Recordé todos los veranos en Málaga con Pablo, las barbacoas, los partidos de fútbol, los cumpleaños de nuestros hijos, como siempre había sido un amigo de confianza que acudía cuando necesitaba ayuda con la mudanza. Intenté encontrar una explicación sencilla. Quizás era la mano de otra persona y yo había confundido las imágenes. Quizás el ángulo de visión era engañoso. Carmen se tumbó en el sofá a mi lado y puso los pies sobre mí. Me preguntó por qué estaba tan callado. Le solté que estaba harto de la empresa y de los recortes, que el jefe era un incompetente. Ella empezó a quejarse del suyo, como siempre. Mientras hablaba, yo solo podía pensar en el momento en que podría volver a ver el video a solas. Cuando Carmen se metió en la ducha, bajé el volumen del móvil y mandé un mensaje rápido al grupo de WhatsApp de la boda pidiendo el contacto del primo que había grabado el video entero, el profesional. Puse que quería hacer un montaje sorpresa para la prima. En menos de 1 minuto ya me habían pasado su número. Le escribí dándole las gracias por el video, le dije que el archivo se veía raro en mi tele y le pedí el original completo. Me contestó encantado, que ningún problema, que el martes me pasaba un enlace con todo el material sin cortes. Borré la conversación de la pantalla justo cuando Carmen salió del baño en Albornoz y se sentó encima de mí para abrazarme, empapándome de agua y crema, riéndose, preguntando qué estaba tramando yo con cara de niño serio. Y ahí, con su cuerpo encima del mío, supe que algo muy feo estaba a punto de salir a la luz y que ese martes iba a tener que elegir entre seguir haciendo como que no veía nada o hundir nuestra vida entera en cuestión de días. El martes llegué del trabajo directo al ordenador sin ni siquiera quitarme los zapatos. Carmen estaba en el turno de tarde en la asesoría, los niños en actividades extraescolares. Tenía 1:30 de casa vacía y un nudo en el estómago que no se quería ir. Abrí el correo, encontré el enlace del primo y descargué la carpeta de vídeos. Tardó menos de lo que tardé yo en decidir si de verdad quería ver aquello. Al final respiré hondo y abrí el archivo largo, el que ponía boda completa. Fui pasando la barra de tiempo hasta llegar a la parte del baile de los novios. Allí estaba todo el mundo. Al fondo, en la mesa lateral, localicé a Carmen con su vestido rojo y a Pablo con su traje azul. Hice zoom. Los dos reían con una copa en la mano.
De repente Pablo se inclinó, dijo algo al oído de Carmen, y ella dio un pequeño empujón a su hombro con gesto de broma. Hasta ahí, normal. El problema vino después. El cámara se movió hacia ellos para hacer planos de ambiente. Se les veía bailando de pie entre las mesas, no era un baile de pareja agarrada, más bien un movimiento torpe de fiesta a las 5 de la mañana. Entonces, de repente, Carmen se tambaleó un poco y Pablo la sujetó por la cintura. Hasta ahí, podría ser solo que ella estuviera bebida. Pero la mano de Carmen bajó desde el hombro de Pablo, resbaló por el pecho y terminó en su cintura, demasiado baja. Ahí el cámara giró a la pista principal, como si alguien le hubiera llamado. Me temblaba el ratón en la mano. Busqué otros archivos, cámara secundaria, tomas sueltas. En uno ponía Mesa Amigos 3. Lo abrí. Era un plano fijo desde el otro lado del salón. Se veía a la mesa donde estábamos nosotros. La silla vacía de mi sitio, el hueco en la cabecera, y al fondo, fuera de la mesa, Carmen y Pablo sentados en una especie de banco junto a una columna. Él con el brazo por detrás del respaldo, ella inclinada hacia él. La cara de Carmen era una mezcla rara de risa y algo más. En un momento, ella apoyó la cabeza en su hombro unos segundos. Luego levantó la mano y la dejó sobre su pierna. La pierna, no la rodilla. Noté un mareo real. Apoyé los codos en la mesa y cerré los ojos. No estaba viendo un coqueteo tonto. Era otra cosa. Mi mandíbula hacía fuerza sin yo querer. Apreté los dientes hasta que me dolió. En ese momento sonó el timbre del portal y pegué un salto. Era el repartidor del globo de la vecina, que siempre se equivocaba de timbre. Cuando subí y volví al ordenador, miré la hora. Quedaban 20 minutos para que salieran los niños del instituto. Tenía que decidir si seguir o parar. Seguí. Abrí otro video más corto, llamado Terraza Exterior. Las mesas de fuera, la zona de fumadores. La cámara paseaba de grupo en grupo. De pronto los enfocó a ellos dos solos, apoyados en la barandilla, mirando el mar de madrugada. No hablaban, solo se veían sus perfiles. Pablo acercó la mano a la espalda de Carmen. Ella no se apartó. Se quedaron así, pegados, un rato largo. En la esquina del plano aparecí yo saliendo al aire fresco con cara de destrozado. Miraba el móvil, me acercaba a ellos. En ese momento, como si llevaran un radar, se separaron. Entonces lo vi claro. No eran imaginaciones ni celos. Había una complicidad que no existía antes. En mi cabeza se encendieron otros recuerdos recientes. Vi zooms pequeños entre ellos por cualquier tontería. Un café un miércoles por la tarde porque sí. Un partido del Barça que fueron a ver juntos a un bar porque yo curraba al día siguiente. Mensajes en el móvil de Carmen con Pablo que antes ni me habían llamado la atención. De pronto todo encajaba demasiado bien. Me noté las manos frías pero los ojos calientes. Estaba a punto de cerrar todo cuando me llegó una notificación de Instagram. Era de Carmen. Un story nuevo que ella colgaba con la cuenta conjunta que a veces usamos para tonterías de la familia. Abrí por inercia. Una foto de un café con tostada de tomate y vistas al mar. La típica terraza de la Barceloneta, aquí en Barcelona. Y el texto diciendo que por fin un rato para ella. Miré la hora. Eran las 5:15. Se supone que salía a las 6 de la asesoría. Abrí la app de localización que usamos para los niños y que ambos tenemos compartida. Busqué su icono. No estaba en el barrio de la oficina, estaba justo en el paseo marítimo. Crucé los dedos para que estuviera con alguna compañera del trabajo. Luego llegó la notificación que me rompió del todo. Pablo subió también un story, que vi desde mi cuenta. Otro café, misma mesa, mismo fondo, mismo cenicero rojo.
El texto de él decía tarde buena con la mejor compañía. Sentí un pinchazo en la boca del estómago, cogí las llaves sin pensar y bajé a la calle casi corriendo. No paré ni para coger el casco de la moto. Bajé al metro y me planté en la Barceloneta en 15 minutos, con el corazón a toda velocidad. Mientras subía las escaleras mecánicas ya tenía las manos sudadas y el móvil vibrando con mensajes del grupo de padres del instituto que yo ni abrí. Al salir al paseo me guié por el fondo de la foto. El toldo amarillo, la barandilla azul, la escultura al fondo. Caminé mirando las terrazas una a una hasta que los vi. Carmen y Pablo en una mesa lateral, sentados muy juntos en la misma bancada, no frente a frente. Él le sujetaba la mano sobre la rodilla y con la otra hacía un gesto mientras hablaba. Ella miraba la mesa, escuchándolo, con esa cara seria que yo conozco de cuando se está decidiendo por algo que no quiere decir en voz alta. Y yo, desde la acera, entendí sin ninguna duda que ya no era solo tonteo, que lo mío ya había pasado a segundo plano, y que lo que iba a hacer en los siguientes segundos podía cambiar por completo nuestra vida. No entré directo. Me quedé unos segundos detrás de una farola, respirando fuerte, notando cómo las piernas me temblaban un poco del esfuerzo de frenarme. Me puse el móvil delante como si estuviera leyendo algo y enfoqué la cámara sin que se notara. No quería grabar una película, solo tener algo que me recordara que no estaba exagerando. Un par de segundos bastaron. La mano de Pablo sobre la de Carmen, la distancia mínima entre sus caras. Guardé el móvil en el bolsillo y avancé. El primer contacto fue casi ridículo. Carmen me vio llegar antes que Pablo. Se quedó blanca. Apartó la mano de golpe y se echó hacia atrás en la silla. Pablo giró la cabeza, me miró y tardó un segundo en reconocerme. Luego intentó sonreír y se incorporó para saludar. Dijo que qué casualidad verme por allí. Carmen añadió rápido que había salido antes del trabajo porque estaba saturada y había quedado con Pablo para hablar de un tema de la familia. Todo muy torpe. Yo me senté sin pedir permiso en la silla libre frente a ellos. Les dije que no hacía falta que se inventaran nada. Que venía de ver el video de la boda y que los había visto en la terraza hace 2 minutos desde la calle. Carmen se llevó la mano a la boca y miró al mar, evitando mi mirada. Pablo, más frío, se acomodó en la silla y dijo que estábamos haciendo una montaña de algo que no era tan grave, que solo estaban pasando un momento cercano porque se apreciaban mucho desde hacía años. Le contesté que a mí me daba igual cómo lo llamaran, que quería saber desde cuándo estaba pasando esa cercanía. Carmen habló por fin. Dijo que desde hacía una semana se sentía rara conmigo, que en la boda se le fue la cabeza, que la noche fue larga y que se dejó llevar. Aspiró aire y añadió que después de la boda habían quedado un par de veces para aclarar lo que pasó. Pablo asentía con cara de víctima. Mientras ella hablaba, yo le veía las manos moverse, jugando con la servilleta, y notaba cómo me subía un calor por el pecho. No era solo rabia, era humillación directa, aquí, en una terraza llena de turistas, mientras el camarero traía cerveza a la mesa de al lado. Le pregunté a Pablo si su mujer sabía algo. Él dijo que no, que precisamente estaban intentando gestionar esto de la manera más limpia posible para que nadie sufriera. Me reí, pero no me salió sonido. Le dije que la única persona que no tenía ni idea allí era yo, que llevaba 2 semanas preparando cenas con Carmen, viendo series en el sofá, mientras ellos aclaraban su lío. Carmen intentó tocarme la mano, dijo que no quería hacerme daño, que solo estaba confundida. Aparté la mano y la retiré como si me quemara. Mini golpe extra. Pablo soltó que la cosa tampoco había llegado tan lejos, que solo habían sido besos y algún toque de más, que no habían pasado la noche juntos. Miré a Carmen. Ella dudó unos segundos antes de asentir. Ahí supe que estaban recortando la historia. No necesitaba más detalles físicos para saber que habían cruzado una línea.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me levanté tan rápido que tiré un poco la silla. El camarero nos miró de reojo. Les dije que esa conversación había terminado, que por la noche hablaría con Carmen en casa y que con Pablo ya tendría yo otra charla en otro momento. Carmen se levantó también, nerviosa. Dijo que podíamos hablar allí mismo, que mejor no llevar aquello a casa delante de los niños. Le contesté que los niños esa noche se iban a ir a dormir con los abuelos y que en casa íbamos a hablar, aunque nos amaneciera el día. Pablo intentó ponerse en medio, diciendo que si hacía falta él se apartaba para siempre, que solo quería lo mejor para todos. Le miré fijo. Le recordé cómo me ayudó con la reforma del piso, como yo había estado en su boda como testigo. Le dije que lo mejor para todos ahora mismo era que se callara. Se calló. De camino al metro me temblaban las piernas de la descarga de adrenalina. Tuve que pararme en un portal para no caerme. Notaba un sabor metálico en la boca y un zumbido en la cabeza. Me llamaba Carmen al móvil una y otra vez, pero no contesté. Llamé a mi madre para pedirle que esa noche se quedara con los niños porque Carmen y yo teníamos que hablar algo serio. Mi madre preguntó si pasaba algo. Le dije que eran cosas del trabajo, que no se preocupara. No me salían más palabras. En casa, mientras los niños hacían la mochila para dormir fuera, Carmen iba detrás de mí con los ojos rojos. Me decía que no hiciera una tragedia, que todo se podía arreglar, que solo eran unos sentimientos raros que se le habían cruzado. Cuando por fin salieron los niños con mis padres y cerré la puerta del piso, me quedé apoyado en ella unos segundos, respirando hondo. Carmen estaba en medio del salón, quieta, agarrando el borde de la mesa. Le dije que ya no había testigos, ni mar, ni cafés, ni amigos de toda la vida. Que ahora me contara la verdad sin adornos. Ella tragó saliva, se sentó en el sofá y por primera vez en muchos años la vi sin ninguna defensa puesta, solo como alguien pillado en algo que no sabe cómo justificar. Dijo que la boda no fue el inicio, que lo de la boda solo fue el primer momento en que se atrevieron a dejarse ver un poco. Ahí se me cortó la respiración un segundo. Entonces añadió que todo había empezado antes, con mensajes y cafés después del curro, y que si yo tiraba del hilo iba a encontrar muchas más cosas de las que quería ver. Y en ese momento sentí que el suelo del salón se movía 1 centímetro bajo mis pies. Cuando dijo que todo había empezado antes, me vino a la cabeza una fecha concreta. El cumpleaños de nuestro hijo pequeño, hacía menos de 1 mes. Recordé a Pablo quedándose hasta tarde ayudando a recoger, Carmen riéndose más de la cuenta con sus chistes, los dos en la cocina mientras yo sacaba la basura. Le pregunté directo si aquella noche también tuvo algo. Carmen bajó la vista y afirmó con la cabeza. Dijo que Pablo la había besado en el portal cuando él se iba, que ella no había sabido frenar. Yo sentí un frío raro que me subió por la espalda mientras miraba el póster del Barça en la pared del salón, como si fuera la casa de otra familia. Le dije que lo primero que iba a hacer era ir al abogado. Ella saltó, dijo que no hacía falta, que podíamos darnos un tiempo, que llevaba semanas confundida pero que no quería romper la familia. Ahí salió una parte mía que yo mismo no conocía. Le respondí que la familia la había roto ella, no yo, que mi obligación a partir de ese momento era protegerme a mí y a los niños de su confusión. No grité, pero mi voz sonó más dura de lo que había hablado nunca con ella. Carmen se echó a llorar de manera fea, sin maquillaje, sin pose. Mientras ella se encerraba en el baño, yo abrí el portátil. Busqué un despacho de abogados de familia del barrio, pedí cita urgente para el día siguiente. Puse en el formulario que había una posible infidelidad y bienes comunes. Cerré el ordenador con un golpe seco. Miré alrededor. El piso entero lo habíamos montado juntos. Los muebles del salón, la mesa donde hacíamos los deberes con los niños, las plantas que ella regaba cada domingo. Todo me parecía contaminado,
pero a la vez era lo único sólido que me quedaba. La venganza no vino en forma de grito, sino de organización. Esa noche dormimos en la misma casa pero en camas distintas. Yo me llevé una almohada al sofá. Antes de acostarme revisé nuestras cuentas compartidas desde la app del banco. En menos de media hora moví la mitad del dinero a una cuenta nueva a mi nombre que abrí por internet, dejando constancia en el concepto de transferencia de separación provisional de bienes. No era esconder, era separar. También cancelé la tarjeta adicional que ella tenía de mi cuenta personal. Al día siguiente, el abogado me recibió con cara de haber visto 1000 historias así. Le conté lo básico, sin adornos. Él me explicó que en España las infidelidades ya no pesan como antes en los divorcios, pero que las pruebas pueden ayudar en algunos aspectos. Me dijo que lo importante era pensar en los niños y en no liarla penalmente. Yo asentí. Le enseñé el video de la boda y la foto del café. Dijo que eran indicios claros de una relación afectiva y que con eso bastaba para dejarle claro a la otra parte que yo iba en serio. Salí de allí con un borrador de convenio y una lista de pasos. Esa misma tarde mandé un mensaje a Pablo para vernos a solas. Quedamos en un bar discreto, sin terraza, en una calle secundaria. Él llegó con cara de no haber dormido. Dijo que Carmen le había llamado llorando, que yo estaba exagerando, que estaba a punto de echar por tierra años de amistad. Le miré fijamente y le dije que años de amistad se habían ido al carajo en el momento en que decidió tocar lo que no era suyo. Le expliqué con calma que iba a separarme, que tenía pruebas suficientes y que no pensaba cubrirle la espalda delante de su propia mujer si esto explotaba. Ahí fue cuando él soltó un detalle que me descolocó. Dijo que su matrimonio llevaba muerto años, que su mujer también tenía a otra persona y que Carmen se había enganchado a él porque se sentía sola conmigo. Lo dijo con una seguridad asquerosa, como si conociera mejor que yo mi casa. Me hervía la sangre, pero me mantuve sentado. Le respondí que la soledad no justificaba engañar a alguien de esta forma y que, si tan libre se creía, podía contarle todo a su mujer y luego a mis hijos. Él apartó la mirada. Como parte de mi venganza, no le pegué ni le insulté. Hice algo que a él le molestaba mucho más. Me levanté, saqué el móvil y le dije que iba a escribir ahora mismo a su mujer para quedar con ella y enseñarle el video, a menos que él prefiriera adelantarse. Su cara cambió de color. Me pidió que no lo hiciera, que los niños lo pasarían fatal. Le respondí que los míos ya estaban en medio de una tormenta que él y Carmen habían creado. Le dejé claro que lo único que podía salvar era su propia dignidad si daba la cara. Y me fui del bar sin mirar atrás, con sus ojos siguiéndome. En casa, esa noche, Carmen me esperaba sentada en la mesa con un cuaderno delante. Había escrito, según dijo, una lista de cosas que estaba dispuesta a hacer para recuperar lo nuestro. Terapia de pareja, cortar todo contacto con Pablo, cambiar horarios de trabajo. Yo escuché en silencio. Sentía un cansancio profundo en el pecho, como si llevara 3 días sin dormir. Cuando terminó, le dije que agradecía el esfuerzo, pero que mi decisión ya estaba tomada. Que no quería vivir el resto de mi vida vigilando su móvil ni contando sus cafés. Que iba a seguir adelante con la separación. Carmen se levantó de golpe, tiró la silla hacia atrás y me gritó que estaba destruyendo a la familia orgulloso, que un error no justificaba tirar 15 años de matrimonio. No respondí al grito. Abrí el cajón de la mesa y saqué una carpeta con copias simples del borrador de separación que el abogado me había dado, marcando los puntos de custodia compartida y uso de la vivienda. La puse delante de ella. Le dije que eso no era una venganza, que era la única forma que veía de salir de aquello sin hacerse más daño. Y mientras ella leía con las manos temblando, a mí me vibró el móvil con un mensaje inesperado, de alguien que no aparecía en la historia desde hacía tiempo y que podía cambiar aún más el rumbo de todo.
El mensaje era de la mujer de Pablo. Me decía que necesitaba hablar conmigo cuanto antes respecto a Carmen y a su marido. La espalda se me quedó rígida. Carmen me miró y preguntó quién era. Le dije que luego se lo contaría. Cogí las llaves y salí del piso dejando el borrador sobre la mesa. Bajé al portal con el corazón de nuevo a toda velocidad. La mujer de Pablo y yo apenas nos veíamos en cosas de grupos, cenas de amigos. Nunca habíamos hablado a solas. Quedamos en un parque cercano, en un banco apartado donde suelen estar los jubilados por la mañana. Era última hora de la tarde y solo había un par de adolescentes con patinete al fondo. Ella llegó con el mismo gesto cansado que llevaba yo. Me dijo sin rodeos que había visto el story del café, que algo le sonó mal, que revisó el móvil de Pablo y encontró mensajes con Carmen que no dejaban lugar a dudas. Añadió que llevaba tiempo sospechando que había encontrado una entrada de hotel de hacía 2 semanas. Ese dato me cortó la respiración un instante. Hotel significaba que lo que me había negado en la terraza era mentira. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que echar el cuerpo hacia adelante y apoyar los codos en las rodillas. Ella me tocó el hombro y me dijo que lo sentía, que nadie merece esto. Me contó que llevaba años tragando faltas de respeto de Pablo y que esa había sido la última. Que estaba hablando con su propio abogado y que quería saber qué pensaba hacer yo, para coordinar en lo posible, para no pillar a los niños en medio en los cumpleaños y las cenas de grupo. Me sorprendió lo fría que sonaba su voz, como si la tristeza se le hubiera secado ya. Le dije que yo había iniciado ya el proceso de separación, que no pensaba poner paños calientes. Le confesé que hasta esa tarde aún quedaba una parte ridícula de mí que pensaba si todo había sido solo toqueteos y tonterías, pero que lo del hotel cambiaba todo. En ese momento me di cuenta de que no me dolía solo la infidelidad física, sino la mentira en mi cara en la terraza, la sensación de que los últimos días no habían sido reales. Ella sintió, como si ya hubiera pasado por esa fase. Me dijo que pensaba contarle a Pablo que sabía lo del hotel y que iba a tirar adelante con el divorcio. Volví a casa con un cansancio que me bajaba por las piernas. Subí las escaleras despacio, notando los latidos en la sien. Carmen estaba en el mismo sitio del salón, con el borrador delante, los ojos hinchados. Le conté la conversación del parque sin adornos. Le dije que lo del hotel había salido a la luz. Ella se llevó las manos a la cara. Dijo que pensó que si me decía la verdad completa yo no aguantaría ni un minuto de conversación, que intentó minimizarlo para no perderlo todo. Ahí tuve el último arranque de rabia fuerte. Le solté que lo había perdido todo precisamente cuando decidió dormir en una cama de hotel con un amigo de la familia mientras yo me quedaba en casa mirando series con los niños. Le dije que no me hablara de protegerme del dolor, que la protección habría sido no empezar nada. Mientras hablaba notaba cómo se me tensaban los hombros y la mandíbula, pero también cómo empezaba a salir una especie de calma rara detrás de la rabia, como cuando te quedas sin fuerzas para seguir empujando. La última conversación de verdad empezó en ese momento. Nos sentamos frente a frente, sin papeles ni móviles. Le pedí que me contara cómo se había sentido en los últimos meses, no para justificar, sino para entender en qué momento se había desconectado de mí sin que yo me enterara. Carmen habló durante casi media hora seguida. Habló de la rutina, del cansancio, del trabajo, de mis silencios cuando volvía reventado y me quedaba mirando el móvil. Dijo que con Pablo se sentía escuchada y que aquello se le fue de las manos. Mientras la oía, mi cuerpo hacía cosas muy concretas. A ratos apretaba las manos hasta clavármelas en las palmas. Otras veces notaba un calor desagradable en la nuca. En un momento, mientras ella lloraba, me pillé fijándome en detalles absurdos, como una mancha en la pared o un calcetín de nuestro hijo tirado en una esquina. Era como si mi cabeza se resistiera a clavar toda la atención en lo que estaba oyendo, para no romperse del todo. Al final,
cuando se quedó sin palabras, yo ya no tenía ganas de gritar ni de insultar. Le dije algo muy simple. Que a partir de ese momento nuestro matrimonio estaba terminado. Que seguiríamos siendo padres, que íbamos a intentar tratarnos con respeto por ellos, pero que lo nuestro se había roto por un sitio que no tiene arreglo. Ella lloró en silencio, con los hombros temblando. Preguntó si de verdad no había ninguna posibilidad, si no podíamos intentar terapia antes de firmar nada. Noté un vacío en el pecho, como si estuviera soltando un peso grande pero a la vez quedara un hueco. Le respondí que para ir a terapia hacía falta confiar en que la otra persona no te está mintiendo en cada frase y que yo ya no tenía eso. Que en un mes se puede destrozar lo que has construido en 15 años si las decisiones son las que son. Que mi decisión era definitiva. En ese momento sonó el timbre del portal. Eran mis padres trayendo de vuelta a los niños, que entraron corriendo con sus mochilas, pidiendo cenar pizza sin saber que, en ese salón, su familia ya no era la misma de hace una semana. Los días siguientes fueron una sucesión de gestiones, papeles, llamadas al abogado y silencios raros en casa. En menos de un mes desde la boda de la prima habíamos pasado de bailar todos juntos a repartir horarios de custodia. El tiempo se comprimió. La tensión del cuerpo bajó un poco, pero en su lugar apareció un cansancio que no se iba ni con café. Dormía peor, me despertaba antes del despertador, con la cabeza llena de escenas de la boda, del café, del hotel que no vi pero imaginaba. Carmen y yo acordamos contar la separación a los niños juntos. Nos sentamos en el sofá los cuatro, un domingo por la tarde. Les dijimos que papá y mamá habían decidido vivir en casas distintas, que no era culpa suya y que los dos los queríamos igual. Ellos se quedaron en silencio al principio. El mayor preguntó si era por las discusiones que habíamos tenido esa semana. La pequeña se echó a llorar y se agarró al cuello de Carmen. Yo noté un pinchazo fuerte en el pecho, pero me mantuve firme. Les prometí que no iban a dejar de vernos, que seguiríamos yendo a ver al Barça, al cine, a la playa. Que lo único que cambiaría era que habría dos casas. En paralelo, el abogado iba cerrando el convenio. Custodia compartida, piso para vender cuando se pudiera, reparto de cuentas ya casi hecho. La parte de venganza social terminó siendo más suave de lo que mucha gente esperaba cuando se lo conté a mis amigos cercanos. No hice escándalo público en redes, no puse a Carmen ni a Pablo en la plaza del pueblo. Sí hice algo muy concreto. En la siguiente comida familiar, cuando ya habíamos comunicado que nos separábamos, pedí que pusieran el video de la boda mientras tomábamos café. Cuando llegó la parte de la terraza y de la mesa, pedí que parasen. Sin señalar ni gritar, dije delante de mis suegros, de mis padres y de mis cuñados que ahí estaba una de las razones por las que Carmen y yo nos separábamos. Lo dije con la voz tranquila, pero sin temblar. Hubo un silencio incómodo. Mi suegra miró la pantalla y luego a su hija. Mi padre me miró a mí como midiendo hasta donde quería llegar. Carmen agachó la cabeza. Nadie montó un drama, pero el mensaje quedó claro. No quería destruirla, solo dejar claro que no me estaba inventando nada ni me había vuelto loco de repente. Pablo y su mujer, por su parte, empezaron su propio proceso. Me llegaron noticias por amigos comunes de que él se había tenido que ir de casa una temporada. No me alegró ni me dio pena. Simplemente lo registré como un dato más de la caída general. Con el tiempo, el grupo de amigos se dividió de forma natural. Algunos se sintieron incómodos quedando con los dos bandos y eligieron. No hubo guerras abiertas, pero las barbacoa de los sábados ya nunca volvieron a ser como antes. Lo que me esperaba después era menos épico de lo que uno se imagina cuando piensa en venganzas. Era aprender a hacer maletas pequeñas para fines de semana con los niños, a cocinar solo para uno cuando no estaban, a llegar a casa y no oír la tele puesta de fondo.
Era aguantar el tirón de los primeros días que duerme solo en una cama grande, con un hueco que todavía huele a la otra persona. Era aceptar que las risas que había en el salón ahora iban por turnos. Con el tiempo corto que ha pasado, porque todo esto sigue dentro del mismo mes desde aquella boda, he entendido un par de cosas muy concretas. Que no puedes controlar lo que hace otra persona, por mucho que la conozcas desde hace años. Que las señales que ignoras por comodidad no desaparecen, solo se acumulan hasta que revientan en tu cara. Y que la venganza, si te pasas, se te vuelve en contra. La mía fue simplemente poner límites, proteger mi economía, mi tiempo y mi nombre. No pegar, no gritar en la calle, no destruir nada material. Sigo siendo Antonio Morales, vivo en el mismo barrio, voy al mismo bar a ver el fútbol, llevo a mis hijos los miércoles al entrenamiento y los domingos a comer con mis padres. Carmen y yo nos cruzamos cada semana para el cambio de los niños. A veces hablamos solo de logística. Otras, ella intenta sacar el tema de cómo estoy. Yo respondo que tirando. No hay abrazos, tampoco insultos. Solo una distancia nueva que todavía estoy aprendiendo a manejar. Si me preguntas qué me ha dejado todo esto, aparte de una carpeta digital con pruebas que preferiría no haber tenido que guardar, te diría que sobre todo una especie de alerta interna que ya no se va. No una paranoia, sino una atención distinta a lo que pasa a mi alrededor. Y una certeza simple. Que en menos de un mes puedes ver la mano de tu mujer en la pierna de un amigo en una boda, puedes verla agarrando la mano de ese mismo amigo en una terraza frente al mar, y puedes decidir no quedarte paralizado, sino levantarte, organizar tu vida y salir de ahí con la cabeza lo más alta posible dentro del desastre. Eso es lo único que ahora mismo siento que he hecho bien. Y con eso, por raro que suene, me basta para seguir.